Todo empieza en una escuela prestigiosa, en cuya escuela nos muestran cómo este chico le termina por lanzar un fajo de billete en la cara a este chico, el cual es nuestro protagonista. El chico que le había lanzado el fajo de billete se burlaba del mismo por el simple hecho de ser pobre y vivir en una pequeña ciudad en la línea 18. Y arrogantemente le dice que en ese momento tiene más dinero en los bolsillos que lo que él lograría en un año, diciéndole así que ese dinero es su recompensa de hoy y de ahora en adelante deberá separarse de él, ya que no son del mismo mundo. Los compañeros de clase del prota se murmuraban entre ellos diciendo que mira cómo se viste, aún así se atreve a salir con la hermosa sobrina del subdirector. No obstante, al lugar termina por llegar un hombre de chaqueta roja. El director, quien acompañaba al señor de chaqueta roja, le dice que no se preocupe ya que Su Jun está allí. El señor de chaqueta roja, mientras miraba al protagonista, es reconocido por este chico, el cual se preguntaba que qué estaba sucediendo, que cómo llegaron los líderes centrales de las empresas líderes a su escuela. Sin embargo, lo que dejó sorprendido a todos fue el hecho de que estos demostraron reverencia al protagonista. Esto mientras le decían que su empresa está muy inestable y necesitan la ayuda del prota y su regreso urgentemente. Palabras que dejan a todos boquiabiertos, los cuales se encontraban o no entendían qué estaba sucediendo. El director ante esto le pregunta al señor que si ese chico es alguien de su grupo, y si es así cree que está equivocado ya que esa persona es solo un pobre estudiante. El señor, un poco molesto por las palabras del mismo, le dice al director que es un irrespetuoso, ya que el señor Su Jun, o sea el prota, es el heredero de su empresa Kinju Internacional, preguntándole así que cómo se atreve a faltarle el respeto. El chico que anteriormente le había lanzado un fajo de billete al prota, al escuchar tales palabras le preguntaba al mismo que cómo puede un pobre bastardo ser el heredero de una empresa así, pero el prota no le responde nada y procede a darle una bofetada al mismo. Esto para luego proceder a decirle que tenía que guardar silencio y curar su boca o cuidar su boca frente a él. En ese mismo instante el prota termina mirando a una hermosa chica que tenía a su costado. El protagonista procedió a tomarla de la cintura para luego proceder a robarle un suculento beso, y después de aquel suculento beso el mismo solo se dio la vuelta y se marchó con los demás. El chico chillando se preguntaba que si acaso eso no es una amenaza. Esto mientras podíamos observar cómo la chica estaba encantada con aquel beso del protagonista. El prota, mientras pasaba por los pasillos, las personas que se encontraban mirando se susurraban entre ellos mismos, diciendo que obviamente el prota es un hombre pobre que cómo pudo ser heredero de la empresa Kinju. El prota al escuchar esto pensaba que es cierto que hace 2 minutos era alguien pobre, pero ahora es todo lo contrario. Y pasando a 20 minutos atrás, vemos como el prota estaba leyendo una noticia en su teléfono, cuya noticia dice que el director de Kinju Internacional falleció esa mañana en un accidente. Sin embargo, el prota dice que no es asunto suyo, así que no le importa. En ese momento alguien le termina lanzando una hoja de papel, cosa que hace que uno de sus compañeros se le acerque y le diga que si acaso su ama de llave lo está educando de nuevo. El prota al mirar quién fue dice que es una chica molesta, a lo que su compañero le dice que si acaso sabe que hay mucha gente que juega con los teléfonos en clase, pero por qué le llamó la atención solo a él, diciéndole así que esa chica está interesada en él desde el primer año de la universidad, preguntándole así que si acaso no se había dado cuenta de ello, pero el prota solo le pregunta que qué con eso, que si acaso gana con ese interés por parte de ella, cosa que hace que su compañero le diga que no sabe cuánta gente lo envidia por eso. El prota piensa para sí mismo que ya lo sabía, sin embargo no tiene dinero para enamorarse. En ese momento al prota terminar dichas palabras le termina por llegar un mensaje de un sistema felicitándolo por activar el sistema de nivel, y luego de que el anfitrión se haya unido y haya sido todo un éxito, el sistema le dice al mismo que el anfitrión puede seleccionar aleatoriamente una nueva identidad cada lunes y debe cumplir con una tarea semanal y podrá obtener permanentemente una habilidad de esa identidad. El prota ante esto queda sorprendido preguntándose así que cómo que sistema de nivel, que qué miércoles eso y aparte como que una nueva identidad. El sistema procede a decirle al prota que el anfitrión deberá decir el comando extraer identidad para poder obtener la identidad semanal. Y después de que la extracción haya sido un éxito, el sistema le dice que el anfitrión obtendrá la identidad de presidente de la empresa Kinju Internacional, diciendo así que en la superficie el prota es un estudiante común, pero en secreto posee una identidad desconocida, el único heredero de Kinju Internacional, argumentándole así que el último presidente murió y él se hará cargo de la empresa desde ese momento, y la habilidad de identidad es visión para los negocios, temperamento de jefe y personalidad tranquila.
El sistema le sigue diciendo al mismo que el presidente de la empresa Chao Chen-min murió en un accidente y como él ahora es el presidente joven deberá enfrentar una posible anulación del cargo por parte del subdirector. Y la tarea del protagonista con esta identidad es investigar lo que pueda del anterior presidente y encontrar la verdad de su muerte en menos de un mes, además de retomar el control de la empresa. El prota ante esto estaba impresionado preguntándose así que si acaso no será un sueño y como que presidente del grupo Kim Jong. ¿Acaso esto es cierto?, argumentó el protagonista. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por la chica nuevamente, quien golpeando su mesa le preguntaba al mismo el por qué la ignora. Pero el prota, como estaba confundido por todo lo que el sistema le había contado, le dice a la chica que no está como para hablar. No obstante, su conversación es interrumpida por el chico arrogante quien gritándole le pregunta al prota que si acaso olvidó lo que le dijo, argumentándole así que le dijo que se aleje de él y la chica, preguntándole así que si acaso no entiende a las buenas, y ya de ahí para adelante sabemos lo que pasó. Pasando con el prota, él mismo luego de recordar todo lo que le había sucedido piensa que en realidad se creó una identidad para él, incluso con los pensamientos asociados a esa identidad, y eso significa que la memoria se puede modificar, pero de cualquier modo ahora es algo divertido. Pasando con estas personas, esta chica acercándose a su jefe le decía al mismo que ha recibido la noticia de que Lee Tao trajo al protagonista de la escuela, pero su gente está un paso adelante siempre. Literalmente estos ya enviaron gente para que se encarguen del protagonista. Sin embargo, su jefe le dice a la misma que solo tenía que retirarlo ya que es un niño aún y no puede hacer mucho, ya que a partir de ese momento nadie puede detenerlo. Pasamos con Lee Tao. Este se encontraba leyéndole algo al protagonista, cuyo algo decía que Chen Hua es el vicepresidente del grupo empresarial, argumentándole así que originalmente él debería ser el siguiente a cargo, pero debido a que las acciones están al nombre del prota no puede asumir la responsabilidad, cosa que hace que el prota le pregunte que si acaso ese tipo lo odia por eso. Esto mientras pensaba que el sistema le dio un mes para averiguar la verdad detrás de la muerte de Chao, así que la tarea más urgente en ese momento es tomar el control de la empresa. No obstante, este le responde al prota que Chen Hua no es tan despiadado, pero varios ejecutivos se han opuesto a la idea de que sea líder y además el prota es muy joven, así que le sugiere que tenga cuidado. Sin embargo, el prota sonriendo le dice que si es así entonces debe de conocerlos, diciendo así que la junta directiva lo está esperando en la sala principal y como el prota quiere hacerlo esperar le dice al mismo que gire a la derecha en la siguiente curva. Este mientras se encontraba esperando al prota se quejaba ya que su madre les dijo que el prota iría a saludarlo, pero sin embargo el mismo no ha llegado, preguntando así que si acaso el prota se está burlando de ellos. Uno de los que se encontraban presentes le dice al mismo que mantenga la boca cerrada, ya que el presidente de su empresa le dio la orden, y si no quería ver al prota entonces tenía que irse, cosa que hace que este le pregunte que cómo que un presidente o un estudiante, que si acaso está de acuerdo, ya que en su opinión, Chen Dong debería tomar el cargo de presidente, ya que Chen es el presidente de Kim Jong Internacional. Sin embargo, este anciano le termina diciendo a todos que es todo lo contrario, ya que están deshonrando el nombre de Chao Song, preguntándole así que si acaso no leyeron su testamento, ya que la persona escogida por el señor Chao debe poseer muy buenas cualidades. Sin embargo, este mientras se encontraba escuchando todo, piensa que todos ellos son una bola de idiotas, ya que tarde o temprano ganará. En eso el protagonista termina por llegar al lugar, esto mientras saludaba a todos. Este termina por darle la bienvenida al prota, esto mientras se presentaba como Chen Hua, cosa que hace que este le diga que quería verlo hace tiempo. Sin embargo, este termina diciendo que con razón el prota llegó tarde, ya que se puso a comprar un café con leche, argumentándole hacia el prota que como consejo suyo debería volver a la escuela, ya que eso no es un lugar para juegos, esto es la vida real. Sin embargo, el protagonista, ignorando lo que dice, le dice al subdirector Chen que es nuevo allí y no está muy familiarizado, pero ¿es ese su perro? Él mismo al escuchar esto, un poco molesto, le decía al protagonista que se atreva a decirlo de nuevo. Sin embargo, algo con lo que este no contaba, era que el protagonista le iba a dar una tremenda bofetada. El prota mientras se sacudía la mano decía que ya que el perro del vecindario se atrevió a ladrarle merece ser golpeado, cosa que hace que todos en el lugar terminen sorprendidos. Sin embargo, el protagonista le dice que en 5 minutos la sala se abrirá, así que por favor estén atentos.
Esto mientras este pensaba que el prota no debe jugar con el sentido común ya que lo acompañará en ese juego. Y estando dentro de la empresa, esta chica le termina por dar la bienvenida al protagonista. Este le dice al prota que esa señorita es Liao Yu, su secretaria, y es bastante confiable y puede darle órdenes y ella las cumplirá. A lo que el prota, ya sabiendo esto, le dice a la misma que quiere 3 tazas de café para la sala de conferencia. Varios minutos después, todos se encontraban sentados en la sala de conferencia. El prota le dice a los mismos que permitan que se presente, diciendo así que es Su Jun y será el presidente de Kim Jong Internacional a partir de ese momento. Sin embargo, el prota es interrumpido por esta persona, el cual le dice que quiere darle una opinión sobre su sesión. Sin embargo, él mismo, por estar abriendo su bocota, el prota le termina lanzando una de las tazas de té que tenía sobre la mesa y mostrándole una presencia dominante, le preguntaba al mismo que si acaso sus padres no le enseñaron a no meterse cuando alguien está hablando. Y así, mientras se arregla su chaqueta, le dice a todos que a partir de ese momento es el presidente de ese grupo, diciéndole así que él es fácil de convencer, preguntando así que quién lo apoya y quién se opone. Pero como ninguno procedió a decir ninguna palabra, el prota le pregunta que si acaso no tienen algo que decir, que por qué están tan callados. Li Tao, mientras miraba al prota, pensaba que aunque no es alguien viejo, es bastante audaz, y el jefe Chao lo escogió de sucesor por algo. Para romper el hielo, le dice al prota que si es así, entonces le hablará lo que piensa, cosa que hace que el prota le conceda la palabra, pero no sin antes estar agarrando una de las tazas por si él mismo dice algo que no le guste. Le dice al prota que la empresa necesitaba a alguien joven como él, y por su parte es más que bienvenido, pero la empresa posee muchos altibajos ahora mismo, y muchos empleados son inútiles, diciéndole así que si puede solucionar eso será un gran logro para él y todos en la empresa esperan que él lo saque adelante. Sin embargo, Li Tao le grita al mismo diciéndole cómo piensa decirle que solucione esos problemas al recién llegado señor, preguntándole así que si acaso eso es una broma. Cosa que él mismo, mientras le lanzaba un vaso con agua, le gritaba que cómo se atreve a gritarle. Sin embargo, antes de que el vaso con agua choque con él mismo, el prota termina por agarrarlo en el aire, algo que deja muy sorprendidos a todos. El prota, con una mirada fría, le decía al mismo que se encargará de ello, cuya cosa le responde que le parece bien, diciéndole así que no debería tomarle mucho tiempo, preguntándole que qué tal un mes. Sin embargo, el prota le dice al mismo que una semana será suficiente, algo que deja muy sorprendido a preguntándose que como que una semana, y mientras el prota se iba le decía a Liao Yu que lo acompañe, algo que la misma termina por hacer. Luego de que el prota se haya retirado, estos felicitan a su jefe, mientras se preguntaban que si acaso un niño estudiante sabe qué es enfrentarse a una guerra empresarial. El anciano también argumentaba que cómo pudo el jefe Chao escoger a alguien tan tonto como el prota, mientras que el otro dice que no hay que preocuparse ya que su propio pulso hará que caiga. Sin embargo, Li Tao, quien se encontraba escuchando todo, no decía ninguna sola palabra. Varios minutos después, el protagonista le decía a Li Tao que justamente lo estaba buscando, diciéndole así o bueno, preguntándole que le diga cómo murió el señor Chao, cosa que le responde que él mismo tuvo un accidente de carro y la policía ya lo ha clasificado, cuya cosa hace que el protagonista le diga que entonces le tenía que contar más sobre eso. Mientras pensaba que si fuera un simple accidente de coche, el sistema no le hubiera pedido que lo investigara. Le comenta al prota que el señor Chao se dirigía por la mañana a su oficina cuando chocó con un camión y murió, y el señor que manejaba el camión siempre conducía a esa hora por allí, así que no fue un accidente voluntario. El prota le pregunta al mismo que dónde está el conductor ahora, cosa que le responde que está bajo control policial, así que debe seguir en la comisaría. El prota, como tiene su duda, le dice al mismo que quiere que vaya a la comisaría y cuide del conductor para evitar que le ocurra algo, cosa que hace que le pregunte que si acaso sospecha, cosa que el prota le responde que es mejor estar preparado para cualquier suceso. Termina captando la orden y le dice que lo hará de inmediato, así que se retira, ya quedando solo con su secretaria. La misma, mientras le entregaba unos documentos, le dice al prota que el director del grupo Tai ya se encuentra allí, y revisando cuyos documentos, el prota dice que ya había escuchado ese nombre hace algún tiempo. El prota, mientras revisaba cuyos documentos, termina por encontrarse a alguien que él conoce. Sí, la chica a la cual le robó el beso, diciendo así que al parecer no era alguien tan extraño.
Pasando con la misma chica, la misma se preguntaba que si acaso el prota es ahora el presidente de Kim Jong Internacional, diciendo así que es una gran manera de pasar de ser un perdedor a ser un millonario. A la misma le termina por llegar un mensaje cuyo mensaje sorprende a la misma, y por su expresión sus compañeras de cuarto le preguntan a la misma que qué sucede, que por qué está tan asombrada. Sin embargo, la misma no le responde nada y solo le dice que tiene que salir ahora. Varios minutos después, la chica se encontraba esperando a alguien cuyo alguien le termina sorprendiendo por detrás, pero como la misma no sabía quién era, termina por darle un suplay, o sea, lo termina estrellando contra el suelo. Sin embargo, al darse cuenta que es el protagonista, se disculpa inmediatamente. Varios segundos después, mientras paseaban, el prota le decía a la misma que sí que era alguien fuerte, cuya cosa la misma le pregunta que quién le dijo que se le acercase a ella de esa manera. El prota le dice que lo golpea si la toma por detrás, pero no hizo nada ante un beso en la boca. Cosa que ésta le dice que realmente no lo esperaba, ya que él mismo había estado huyendo de ella hace años, pero ahora hace eso. Él mismo le dice que la razón es porque solía ser un chico pobre incapaz de darle felicidad, pero ahora no es ese viejo él, así que podrá hacerla feliz. Palabras que hacen que la misma se sonroje bastante, esto mientras casi lloraba de felicidad. El prota, mientras le dice que no llore, le argumenta que tiene una cosa más por preguntarle, diciéndole así que si acaso su padre es el director del grupo Tao. La misma le responde que así es y creó su propio negocio hace 5 años y resultó siendo ese grupo, diciéndole así que ya se lo había dicho. Pero al ver que el prota estaba recordando, la chica le dice que no puede creer que no se acuerde. El prota le dice a la misma que necesita la ayuda de su padre en su negocio de Kim Jong Internacional. Sin embargo, el mismo es interrumpido por una llamada cuya llamada era de Lin Town, el cual le decía que le tiene noticias nuevas, diciéndole así que el jefe Chao no murió, sino que se suicidó. El prota al escuchar esto le pregunta al mismo que en dónde está ahora, ya que irá de inmediato. Esto mientras la chica le preguntaba que si acaso se va, cuya cosa el prota le responde que así es, y despidiéndose de la misma le dice que hablarán al otro día, cuya cosa hace que la misma se diga a sí misma que odia que la dejen hablando por la mitad. Sin embargo, la misma se veía muy feliz ya que estaba pensando en el prota. Pasando con el prota, el mismo decía que tenía que volver a la empresa lo más rápido posible. Sin embargo, pareciera que el prota iba a ser atropellado, pero antes de que surja el impacto, otro carro termina por atravesarse, ayudando así al protagonista y evitando que el mismo sea atropellado. Y la persona que lo ayudó fue Li Tao, el cual le preguntaba al mismo que si se encontraba bien, pero más bien tú mismo tienes que preguntarte eso. Luego de esto pasamos con esta persona, la cual se llama Liao Jun. Él mismo le decía a alguien que el conductor falló y Li Tao apareció de repente salvando la vida del niño. Este le dice que no importa, ya que solo quería darle un pequeño susto, diciendo así que 2 presentes han sido asesinados y no era tan estúpido, y sonriendo le dice que esa noche dará un aviso, así que debe estar preparado. Pasando con el prota, este le pregunta a Li Tao que si acaso le pidió una advertencia para que lo esté advirtiendo, palabras que hacen que este se moleste bastante, diciéndole que si no hubiera llegado a tiempo hubiera sido atropellado, cosa que el prota le dice que está bien, que tenía que contarle de la situación. Él mismo le dice al prota que el chofer estaba bajo control pero se suicidó en el centro de detención y cuando llegó ya estaba muerto, cosa que hace que el prota diga que su oponente es bastante despiadado. Él mismo le seguía diciendo al prota que también dejó una nota de suicidio diciendo que no tenía dinero para pagar la compensación, así que daría su vida. Y al prota preguntarle al mismo que qué había de su familia, este le responde que su esposa se divorció de él hace unos años y vive sola. Sin embargo, como el prota es muy cauteloso, le dice al mismo que la vigile, ya que si alguien compra al asesino y utiliza de moneda de cambio la vida del conductor, puede que utilice a su familia, por lo que sin más Li Tao termina por ponerse de pie, esto mientras le decía al prota que se encargará de eso inmediatamente. Pasa el tiempo y nos trasladamos a esta hermosa villa, y en cuya villa nos dejan saber que vive la chica que el prota le robó el beso, y cuya chica se me olvidó decirle que se llama Jin Jin. El padre de la misma, al ver que su esposa le pasó la comida con malas ganas, le pregunta a la misma que qué le pasa esa vez, cosa que la madre de la chica le responde que Jin Jin está detrás de ese chico pobre, refiriéndose así al protagonista, y que además le dijeron que salió de noche y no regresó. No obstante, la conversación es interrumpida por el hermano de Jin Jin acompañado de su amigo. Él mismo le preguntaba a su madre el por qué gritaba por las mañanas, a lo que su amigo, el cual cabe recalcar que también está detrás de Jin Jin, le pregunta a la madre del chico que si Jin Jin aún no ha vuelto, cosa que la misma le responde que ella volverá pronto, pidiéndole así que coman primero antes de que sea más tarde. Sin embargo, este le dice a la misma que si Jin Jin no lo quiere a él, está dispuesto a renunciar.
Pero su amigo, tomándolo del hombro, le pregunta que cómo puede él, un joven director, perder contra un pobre chico que vende fritos al vapor y bebe solo agua todos los días, cuya cosa él mismo le responde que solo tiene una pequeña propiedad y no era para tanto. Sin embargo, en ese momento termina llegando el protagonista junto a Jin Jin. Él mismo se presentaba como el novio de la chica, diciendo así que la primera vez que fue no llevó nada, pero esa vez le trajo algo de frutas. Sin embargo, el hermano de la misma le termina por tirar las frutas. Esto mientras le decía que como que novio, que quién miércoles se cree y que solo es un pobre bastardo que si acaso se cree digno, diciéndole así que recoja su basura y se largue. Pero el prota no se rinde ahí y dirigiéndose al padre de la chica le dice al mismo que tiene una familia bastante ruda, que si acaso es así como los educó, palabras que hacen que este se enoje un poco y le grite al mismo que se calle, y ya estando un poco calmado, este le dice al prota que siempre ha admirado su esfuerzo, pero qué clase de cosa ha hecho, diciéndole así que no es digno de su hija, así que debía de retirarse. El prota ante tales palabras le quería responder al mismo. Sin embargo, es interrumpido por este, el cual le decía al padre de Jin Jin que le permita decir algunas palabras. Él mismo se presenta con el prota como Chan Chen, el joven director de Kan Chan Iron, y pronto será el presidente de la empresa. El prota ante esto pensaba que es un gran escenario, pensando así que no saque su tarjeta. Sin embargo, eso es lo que él mismo termina haciendo, diciéndole así que en esa tarjeta hay 1.000.000 que lo tome y se vaya, cuya cosa hace que el prota piense que no quiere conocer a ese bastardo, pero estará bien si lo golpea. La chica le termina diciendo a Chan Chen que cómo se atreve a usar ese truco, diciéndole que no es de su interés, preguntándole así el por qué está tan ansioso de que las personas sepan quién es. Cosa que éste le termina respondiendo que solo quiere que algunas personas sepan que no es un don nadie, que es alguien importante. No obstante, el prota sin decir ni una sola palabra procede a tomar la tarjeta, cuya cosa hace que éste se ríe y le diga al prota que al parecer sabe que es importante. Pero el prota simplemente le termina por entregar la tarjeta. Esto mientras le decía que ese dinero fue ganado por su padre con mucho esfuerzo y no lo debía de tirar como si fuera basura, diciéndole así que no tiene derecho a derrocharlo. Palabras que hacen que los padres de la chica se sientan satisfechos con esa respuesta. El chico ante esto explota de ira y termina por callar al prota. Esto mientras le decía que era el director de una empresa que vale más de 30 millones de yuanes. Pero ¿quién es él? A lo que el prota le responde que es el presidente de Kim Jong. Palabras que hacen que este se quede en shock, al igual que la familia de la chica. El prota al ver tal reacción le pregunta que si acaso no le gusta, pero este pensaba que el prota solo estaba fanfarroneando ya que es muy joven como para ser el presidente, preguntándole así que cómo es posible que un bastardo pobre sea el presidente de esa gran empresa, que si acaso cree que es estúpido. Sin embargo, al escuchar que en la tele esta presentadora dice que después de la muerte inesperada del expresidente de Kim Jong Internacional, según su testamento, ayer Su Jung de tan solo 19 años asumió el puesto de presidente, preguntando que hacia qué futuro ese joven hombre los llevará, pues solo les queda esperar. Luego de que el prota le haya dicho a todos que es el presidente del grupo Kim Jong y que además una presentadora en la tele lo había confirmado, diciendo que el prota era el nuevo presidente de dicho grupo y su valor actual del grupo Kim Jong es de 130.000 millones. Esta al escuchar eso no sabía ni qué decir, ya que ni las palabras le salían de la boca. A lo que él mismo, muy nervioso, le decía todo eso. Bueno, le dice que repentinamente recordó que tenía que hacer algo importante, así que se iba primero. El hermano de Si Jin, un poco más amable, se le acerca al prota llamándolo como cuñado. Le dice que puede ver de un vistazo que es un verdadero dragón, e incluso la madre de la chica lo trataba más amable, invitándolo incluso a sentarse, algo que no había hecho antes. Y estando sentado, el prota se pone serio y le dice al padre de la chica que estaba allí por negocios, ya que el grupo Kim Jong espera poder cooperar con su grupo Taishan. Sin embargo, él mismo, apartando la mirada, le pregunta que si acaso estaba bromeando, ya que todo el mundo sabe que nunca hace trato con el grupo Kim Jong, y que si realmente fuera un pobre chico no lo odiaría, pero si es el presidente del grupo Kim Jong, entonces nunca vuelva a su casa. La chica ante esto le argumenta a su padre que cómo puede hacer eso, pero él mismo simplemente termina por decir que no hay lugar para charlas y tenían que llevar a la visita afuera. Sin embargo, el protagonista, sacando su teléfono, le dice que no importa, ya que envió especialmente a alguien para investigar la queja entre Taishan y Kim Jong, cuya cosa hace que este despierte su curiosidad, preguntándole así que cómo que investigación, que qué había investigado.
cosa que hace que el protagonista le diga o bueno le responda que según lo que leyó o bueno lo que investigó le dice que según la encuesta cuando él y el señor Chao eran jóvenes. Sin embargo, él mismo no deja que el protagonista termine y agarrándole de su brazo le dice al mismo que no había problema, que solo tiene que ir a su estudio y firmar en ese momento. A lo que el prota le da las gracias por ello y dirigiéndose hacia la oficina, el prota le dice que si realmente él y el señor Chao solían ser rivales en el amor, cosa que este solo le dice que se calle, ya que si su esposa se entera de eso está muerto. Pasando con Chen Hua, él mismo se encontraba enojado pues se había enterado de que el prota había hecho que An Nantian firmara el contrato. Liao Yun, confirmando dicha información, le comenta que An Nantian tiene que esperar el anuncio en la junta directiva del grupo Taishan en 2 días, preguntando que qué debían de hacer. A lo que él mismo solo le dice que no tiene sentido ya que Taishan siempre lo ha considerado enemigos, que cómo podría ceder a la petición del protagonista, cosa que Liang Yun le responde que según lo que sabe, el prota se relacionó con la hija de An Nantian y fueron compañeros de clase, cuya cosa un poco alterado le pregunta que por qué no se dijo antes una información tan importante, cosa que él mismo le responde que él tampoco lo sabía, que acababa de enterarse, y pasando su mano por el cuello le pregunta al mismo que si acaso quiere seguir haciéndolo o lo quiere hacer, y bueno, ya saben lo que significa esta seña. Él mismo le dice que no es necesario, ya que el prota es solo un niño pequeño preguntando que si acaso cree que va a entrar en pánico, diciéndole al mismo que ya ha descubierto cómo tratar con el prota. Pasando con el mismo, el sistema le dice al prota, bueno, le avisa al prota que todavía hay 4 días antes de la fecha límite, pidiéndole que por favor complete la tarea tan pronto como sea posible, cosa que termina desprimiéndole un poco, ya que a pesar de que el contrato esté hecho, lo más importante es investigar la verdad. A la oficina del prota termina entrando Li Tao con una información que al parecer es muy importante. Este le dice al prota que era como esperaba, ya que ha encontrado algo sorprendente, diciéndole así que el conductor tiene una hija que se fue a estudiar al extranjero hace 3 años, y fue entonces cuando empezó a conducir comisiones o bueno camiones en esa obra. Con esto el prota se pregunta que si acaso un camionero realmente tiene el dinero para enviar a su hija al extranjero, comentando que al parecer alguien ha comprado su vida y la otra parte es un hombre lobo, preparado con 3 años de antelación. Li Tao le argumenta que durante mucho tiempo han sido incapaces de encontrar una fuente de financiación, pero como el prota dijo, el oponente es demasiado y no puede evitar protegerse, comentándole así que ha contratado guardaespaldas para que lo protejan a partir de ese momento, y llamando a los mismos, todos los guardaespaldas proceden a entrar. Este le dice al prota que no hay nada que preocuparse, ya que todo eso, bueno, todo ello es una fuerza especial de élite, retirada con buenas habilidades y alta lealtad. A lo que el prota, sorprendido, solo dice que le parece bien, ya que tiene un trabajo para todos ellos. El prota le dice a Li Tao que todavía tiene una pregunta para él, preguntándole así que quién es esa persona, ya que si puede estar al lado de Chen Hua, su nivel no es bajo, y que además porque no lo vio en la última reunión, cosa que este le responde que esa persona se llama Liao Yun y no es un miembro de la junta directiva, pero es el asesor de confianza de Chen Hua, del cual se dice que es el que hace muchas de las cosas de Chen Hua. En pocas palabras se puede decir que es el perro más leal de Chen Hua. Él mismo le pregunta al prota que si acaso tiene pensado empezar con él, y si es así teme que es un pedazo de acero. Sin embargo, el prota le dice que no, que solo es curiosidad. Pasando con la secretaria del prota, la misma termina por encontrarse con Liu Yun en el pasillo. Al ver a la chica, o bueno, al ver a la chica, le pregunta que si acaso no le iba a saludar, cosa que hace que ésta le responda que si acaso no le había dicho que no fuera a verla a la empresa. Sin embargo, le dice a la misma que le gustaría contactar con ella afuera, preguntándole que si respondería a su llamado. Bueno, responderá, diciéndole así que tiene un asunto urgente para ella, pero la misma solo le dice que no tiene ninguna obligación de ayudarlo. Sin embargo, el mismo sujetándola le dice que sin él no podría ir como secretaria del líder, que lo crea o no hará que se vaya mañana, diciéndole así que tenía que escuchar claramente a su padre, diciéndole que está muy desesperado y tenía que ayudarlo si no quiere que muera. Pasando con el prota, él mismo había terminado de trabajar y al salir de su oficina es recibido por los guardaespaldas de antes, los cuales le preguntan al mismo que a dónde iba, ya que ellos lo recogerán, cuya cosa le responde que después del trabajo se iba a casa.
A lo que éste, alzando su voz, le dice a todos que era hora de trabajar, cosa que sorprende al prota ya que todos se veían muy energéticos. Pasando con la secretaria nuevamente, esta al ver al prota despedirse rápidamente termina deteniendo al prota, esto para decirle que su coche está roto y que si por favor podía llevarla a casa y que si le resulta molesto ella puede tomar un taxi, pero el prota no tiene problema con eso y le dice que de acuerdo, que entonces la llevará. Luego de un rato, el prota termina por llegar a la casa de la chica. La misma le agradecía al prota por traerla de vuelta. Sin embargo, el prota caminando hacia la casa de la chica le dice a la misma que se dé prisa y volteándose le pregunta que le envió de vuelta y no le permite ni siquiera beber un agua o un vaso de agua, cuya cosa hace que la misma se disculpe diciéndole que tenía razón. Este guardaespaldas le susurraba a su compañero, bueno, le preguntaba que si irían también, cosa que su compañero le responde que si acaso es estúpido que si acaso no ve que el prota va a beber esa agua toda la noche. Literalmente, estos pensaban que el prota iba a hacer cositas ricolinas con la chica. Estos al entrar a la casa, la chica termina disculpándose con el prota ya que estaba un poco desordenado, pero el prota le dice que no hay problema, ya que solía estar en un dormitorio que era aún más desordenado que ese. El prota al tomar asiento nota como una de las prendas de la chica estaba colgando en el sillón, cosa que hace que el prota le diga que parece ser que su energía está concentrada solo en su trabajo, pero la misma bien apenada solo le dice que no se mueva de ahí, ya que le llevará un poco de agua. Y estando en la cocina, esta mientras sostenía y miraba una extraña píldora recordaba cómo Liao Yun le había dicho que encontrara o bueno que encuentre una oportunidad para pasar un tiempo a solas con el prota y luego le diera esa medicina. Esto para que el prota pierda el conocimiento y ella pueda tomarse unas cuantas fotos besándose con el prota. Luego de recordar esto, la misma decide proceder con su plan. Al regresar con el prota, esta nota como él mismo se encontraba mirando un retrato, cuyo retrato era de ella y su madre. Ya dicho esto, luego de que la chica le haya dado el agua al prota, él mismo le dice que resulta ser que tiene algo que preguntarle, preguntándole así que cuál es su relación con Liao Yun, cuya cosa la chica muy nerviosa le responde que no tiene nada que ver, es solo el mismo apellido, a lo que el prota haciéndose como el inocente le dice que es cierto. El prota cuando procedía a beberse el agua se da cuenta de lo que tiene. Sin embargo, aún así termina bebiéndose toda el agua, esto para luego dar las gracias a la chica por su hospitalidad, diciéndole así que como la chica debería o bueno debe de irse a dormir temprano, él se irá. Sin embargo, la chica no podía permitirse esto y le dice al prota que había algo más que quiere preguntarle. Esto mientras pensaba que aún la medicina no ha hecho efecto, así que no lo puede dejar ir. El prota mirando a la chica pregunta, bueno le pregunta que parece ser que no va a dejarlo ir esa noche. Y tomando asiento le dice que qué pasa, que solo tenía que preguntarle. Pasando con los guardaespaldas del prota, a los mismos le termina por llegar un mensaje del protagonista, cuyo mensaje le decía a los mismos que tenían 5 minutos para cortar la señal de red a todos los edificios. Este termina acatando la orden y rápidamente le dice a sus compañeros que debían de trabajar, pidiéndole así a uno de ellos que lleve a 2 personas a deschunflar el cable de ese edificio y que además tenía que derribar todas las torres de señal alrededor de la comunidad. Pasando con el prota, este le decía a la chica que qué quería preguntarle, esto mientras sentía como dicha píldora empezaba a hacer efecto, pensando así que dicha píldora aparentemente era un afrodisíaco, preguntándose que si acaso la chica lo sabía. Pero al momento de que la chica le pregunta que si tiene sueño, el prota se da cuenta de que la chica parece ignorante, y si es así entonces eso significa que alguien la engañó para que le diera un afrodisíaco, pero ella pensó que era solo un somnífero, o bueno, esa cosa rara para dormir, y si ella también está en la oscuridad debe haber otros miembros de la audiencia, y efectivamente así era ya que lo estaban vigilando por una especie de mini cámara oculta, cuya cámara déjeme recalcarle que está oculta en el enchufe. Estos, los cuales son los que se encontraban vigilando al prota y a la chica, decían que se avecina un buen espectáculo y esa noche sabrán lo valiente que es Yao Su, mientras que Liao Yun simplemente se encontraba observando. La chica, al notar que la frente del prota estaba muy caliente, no pudo evitar preocuparse y por lo tanto le dice al mismo que lo llevará al hospital. El prota, quien sentía cada vez más los efectos de la píldora, pensaba que esa mujer era bastante estúpida. Sin embargo, en ese momento se da cuenta de que la señal ya había sido cortada por sus guardaespaldas, cosa que hace que los que se encontraban vigilando se pregunten que qué pasó, pero se dan cuenta de que la señal o bueno la red había sido inhabilitada.
El prota, tirando a la chica al sofá, le decía que era una estúpida ya que ni siquiera sabe que la engañaron, y dirigiéndose al baño le dice a la misma que le lleve cubitos de hielo y cuanto más mejor. La chica ante esto le pregunta al prota que cómo que está siendo utilizada. Sin embargo, en ese momento termina por aparecer el guardaespaldas del protagonista, gritando que dónde estaba el mismo. La chica le dice que el prota está en el baño tomando una ducha, y al salir este le dice al prota que todavía es joven y tiene que tomárselo con calma, ya que los jóvenes no saben. Literalmente, este pensaba que el prota ya hizo cositas ricolinas. Sin embargo, el prota le dice al mismo que se calle y se ponga a trabajar, pero el mismo no capta lo que estaba sucediendo, hasta que el prota le dice que debería haber cámaras escondidas en la habitación y debía de encontrarlas. Y aquí es cuando este se da cuenta de que la chica quería tomar fotos en secreto al prota, y al guardaespaldas decirle esto a la chica, la misma lo niega ya que no sabía de qué estaba hablando. El prota le dice a su guardaespaldas que deje de decir tonterías y que mejor se dé prisa en encontrar las cámaras. Esto mientras le preguntaba a la chica que qué tipo de medicina le dijeron que era. Cosa que esta le responde que le dijeron que eran pastillas para dormir, cuya cosa hace que el prota mientras se reía le diga estúpida a la misma, preguntándole así que si acaso cree que puede acabar con él tomando una foto de él durmiendo, y señalando el vaso le dice a la misma que lo que le dio fue un afrodisíaco, diciéndole así que ya la han tomado como cordero de sacrificación que si acaso lo sabe. El guardaespaldas le termina diciendo al prota que ha encontrado la cámara oculta en el enchufle, cosa que deja esta sorprendida ya que no podía creer que sea verdad. El prota mientras le decía a su guardaespaldas que siguiese buscando en los dormitorios, le dice a la chica que parece ser que el padre biológico empujó a su hija al pozo de fuego, palabras que terminan sorprendiendo a la misma, preguntándole así al prota que cómo lo sabe, a lo que él mismo le responde que solo estaba adivinando y parece ser que adivinó bien. Varios segundos después, la chica le contaba al prota que Liao Yun de hecho es su padre, y hace 15 años se fue de casa por una mujer, dejándolos a ella y a su madre muy enferma y a ella a su suerte, comentándole que hace 3 años salió sola, y cuando estaba cuando estaba desesperada se encontró por casualidad con él, y en ese momento ya era un pequeño líder del grupo Kim Jong, y que además fue él quien se encargó de que entrara en Kim Jong para que no muera de hambre en la calle, aunque lo odia, pero... Sin embargo, el prota responde por ella diciendo, pero tampoco puede rechazar su petición, preguntándole así que si acaso estaba en lo cierto, a lo que la misma le termina afirmando con su silencio. El guardaespaldas del protagonista, después de revisar todo, le entrega todas las cámaras que estaban escondidas por toda la casa. El prota, mirando a su secretaria, le pregunta que si acaso viendo eso todavía tiene esperanza en él, cosa que la misma le responde que no cree que lo haya hecho, que seguro debieron haberlo mantenido en la oscuridad. El prota le dice a la misma que si quiere derribar a Shenhua, debe encontrar un avance en el ejército y necesita la ayuda de la chica, y si no quiere no la forzará, por lo que sin más el prota le dice a su guardaespaldas que tenían que irse, cosa que hace que este le pregunte que si acaso eso era todo por hoy, pero nos muestran cómo la chica se encontraba derramando lágrimas por las palabras del protagonista. Un poco más tarde la chica, mientras mira las cámaras que habían encontrado, pensaba en lo que le había sucedido tiempo atrás, y como podemos ver en su recuerdo, la misma fue echada de su trabajo en medio de la lluvia, y cuando pensaba que todo estaba perdido, apareció Liao Yun ofreciéndole una nueva oportunidad, y volviendo con la misma, esta pensaba que de todos modos, él es todo lo que tiene en ese mundo, así que le gustaría darle otra oportunidad, y sí, muy ingenua la chica. Sin embargo, la chica logra escuchar cómo alguien le decía a Liao Yun que era el más despiadado de todos, ya que 3 años tiene usando a su hija como pieza de ajedrez, y ha oído que tiene una mala relación con la chica, y por cuya razón le pregunta que cómo hizo que que lo trate de forma obediente, a lo que el mismo, bien pasado de copas, le dice que es sencillo, argumentándole que primero salude a todas las empresas a las que quiera presentarse, no contrate, y por último tenía que subirla al escenario cuando se derrumbe y lo escuchará sobre todo. Literalmente, este no quiso decir con eso, que aprovechó que la chica no le iba muy bien en la vida y fue entonces cuando se subió al escenario haciendo su aparición. La chica, la cual había escuchado todo, devastada lloraba por cuyas palabras. Pasando con el prota, su guardaespaldas le decía al mismo que esa chica obviamente lo traicionó, que por qué no se ocupó de ella, cosa que este le responde diciéndole que desde la antigüedad lo más difícil de abandonar es el amor familiar, y solo él es su jefe, que por qué debería traicionar a su padre. Sin embargo, su secretaria es en realidad de Shenhua, lo cual es realmente inesperado.
Él mismo le dice al prota que no se preocupe ya que sus hermanos son absolutamente leales a él, cosa que hace que el prota le diga que le consta que está muy satisfecho con su desempeño, argumentándole que no utilice a la gente con desconfianza ya que desde que lo trata como su confidente confía en él al 100%. Estas palabras hacen que él mismo lo admire aún más, ya que el prota a una edad tan temprana está a cargo de decenas de miles de millones de imperios y todavía puede tratar a sus subordinados con absoluta confianza. Pensando así que le esperan fuertes enemigos, pero no es nada tímido, sino que siempre mantiene un vigoroso estado de trabajo y apoyándose con el vidrio del auto se pregunta que cómo puede haber un hombre tan encantador en el mundo. Pero mientras este pensaba todo eso, el prota simplemente se encontraba viendo un en vivo de una chica gato, bueno, una chica que vestía como gato. El prota al llegar a su casa le daba las gracias al guardaespaldas, esto mientras le decía que tenía que ir mañana por la mañana a recogerlo y dirigiéndose a su casa, este piensa que todavía quedan 2 días para que termine la tarea, pero aún así no tiene pensado entrar en pánico. Sin embargo, no puede evitar preguntarse que si acaso es ese el sistema en su totalidad, con la visión para los negocios, el temperamento de un jefe y la personalidad de no ser sorprendido. No obstante, sus pensamientos son interrumpidos por su secretaria nuevamente, la cual lo había seguido. Esta le pregunta al prota que si puede detenerlo unos minutos para hablar de ellos, cosa que hace que el prota le diga que entre, y estando en la casa la chica le dice al prota que Liao Yun es una bestia, ya que durante muchos años ha sido usada por él, diciendo que es una clase de escoria y no merece vivir en el mundo, y si quiere destruirla entonces se vengará, y con una mirada decidida, le dice al prota que mientras pueda vengarse hará lo que quiera que haga, incluso si sacrifica su cuerpo lo hará. Sin embargo, el prota tomándola por el hombro le dice que no hará ningún sacrificio y lo que quiera por venganza, este puede ayudarla a conseguirlo. Al día siguiente nos muestran cómo Liao Yun se encontraba hablando por teléfono. Él mismo decía que cuando el prota baje, él debe subir, esto para que pueda entrar y encontrar todas las cámaras. Sin embargo, al lugar termina por aparecer la chica, o bueno, la secretaria como la conocemos. Esta le pregunta al mismo que si acaso no era eso lo que estaba buscando. La misma le dice a su padre que incluso estaba engañando a su propia hija, que cómo puede justificar eso, a lo que él mismo le dice, o bueno, le pide disculpa por ello, diciéndole que fue su jefe el que insistió en ser imprudente, el cual mandó a colocar las cámaras y cuando este supo ya era demasiado tarde, pero que no debe de preocuparse ya que nunca dejará que su hija sea tratada injustamente. Y por la curiosidad le pregunta a la chica que si acaso el prota encontró esas cámaras, cosa que la misma le responde que no, que solo entró y dijo que está cansado. Él mismo mientras se encontraba caminando junto a la chica le decía a la misma que era un gran problema, preguntándole que si acaso el prota se metió en el camino, pero como la chica no le respondía nada, Liao Yun le dice a la misma que se apure y hable. Sin embargo, la misma le dice que solo la lleve a su estudio ya que no quiere ver a esa mujer. Y pasando al estudio de Liao Yun, la misma recordaba lo que el prota le había dicho anoche de que la llave para romper el juego se encontraba en el ordenador de Liao Yun. Este, tomando la cámara de la chica, le pregunta que qué pasa con la tarjeta de memoria, ya que no había nada dentro. Cosa que la misma le pregunta que si acaso creía que le iba a dar el video a cambio de nada, diciéndole así que le tenía que dar 8 millones ni más ni menos o de lo contrario no tendrá nada. Diciéndole así que no tiene prisa y además de todos modos el prota no la quiere, o bueno, no la quería. Un poco molesto pensaba que esa chica se ha apoderado de todo y si no satisfacen sus demandas, o bueno, demandas, ¿cómo podrían acabar con el prota? Pensando así que 8 millones no pueden ser cortados de él, literalmente nos deja saber que no piensa pagar esa cantidad de dinero de su bolsillo. Él mismo con una cara fingida le dice a la chica que entiende y tenía que esperarle un momento, ya que le preguntará a su jefe o bueno a su líder. La misma ya estando sola procedió a extraer toda la información que podía en una tarjeta USB. ¿Una tarjeta USB? Bueno, creo que así que se dice. Seguimos. Por otro lado, el prota, quien se encontraba en las mismas, le dice a este chico que si encuentra lo que quiere le daría 8 millones. Palabras que dejan a todos boquiabiertos, ya que si hubieran sabido eso, hasta ellos mismos lo harían, ya que ellos fueron los que buscaron a ese chico. La misma, mientras se encontraba extrayendo toda la información, solo pensaba que debían de darse
deprisa, mientras que por otro lado, el chico le decía al prota que encontró una carpeta oculta con una contraseña, pero no es un gran problema. Liao Yun, quien se encontraba regresando, le decía a su jefe que debía de transferirle el dinero primero, ya que él se lo dará a la chica después de confirmar el video. Y al abrir la puerta, él mismo se percata de lo que la chica estaba haciendo, pero tranqui que la chica no fue pillada, solo estaban mirando algunas fotos. La chica le dice al mismo que si quiere el video, ella tiene que ver el dinero primero. Sin embargo, este no le responde nada, cosa que hace que la chica se pregunte, le pregunte que si ha decidido, ya que su paciencia es limitada. Este le dice a la chica que no juegue con trucos, ya que si no se lo entrega tanto él como ella morirán miserablemente, pero la misma simplemente se ríe y se da la vuelta. Esto mientras le decía que después de todo era su padre y ese tipo de escena es imposible que la vea, diciéndole que no solo quiere meterse con ella, sino que también la relación entre Ansi y el prota. Pero él mismo, ya cansado de tantas palabrerías, le dice a la chica que si acaso cree que es un tonto, pidiéndole así el video. Pasando con Chen Hua, este le dice a su secretaria que después del aviso 10 minutos más tarde se celebraría una junta directiva interina, cosa que la misma le termina afirmando. El prota, por otra parte, al escuchar que estaban tocando la puerta, decide que podía, le dice que podía entrar, y la persona que tocaba era la secretaria de Chen Hua, la cual le dice al prota que el señor Chen le hace saber que participará en la junta directiva interina. A lo que el prota, poniéndose de pie, dice que entiende eso. Esto mientras pensaba que el momento decisivo ha llegado. Pasando con la secretaria del prota, la misma termina siendo tirada al piso por Liao Yun, el cual enojado le decía que no tenía tiempo para jugar con ella, advirtiéndole así que le dará una última oportunidad, preguntándole así que dónde estaba el video. Sin embargo, la conversación es interrumpida por una llamada cuya llamada era de Chen Hua. Este le comenta a su jefe que aún no tiene las cosas, cuya cosa hace que la chica le diga que era como le dijo anteriormente, ya que fue enviado a la novia del protagonista, cosa que es confirmada por su propio jefe, el cual le dice que Han Si-jin está en la compañía. Y pasando a la compañía, este se encontraba reclamándole al prota el por qué se atrevió a hacerle infiel a su hermana, pero el prota no le dice nada y solo lo mira entre reojos. Este, satisfecho con la situación, comentaba que era un hermoso sentimiento, ya que tantos días de depresión finalmente desaparecieron. El prota le dice al hermano de su novia que se calme, ya que podían hablar sobre eso en su oficina. Esto mientras pensaba que ese chico sí que sabe actuar como alguien importante, pero no lo cree, ya que no hay rencor personal en ello. Este, pensando que ya tenía todo controlado, le dice al prota que como presidente de la junta, él ha sufrido una injusticia y definitivamente tendrá justicia de eso. A lo que el hermano dice que si en verdad quiere justicia, entonces eso hará. Y al momento de gritar que todos entren, muchísimos reporteros terminan por entrar a la sala. Los guardaespaldas intentaban detener a los reporteros, diciéndole que no podían ingresar allí. Sin embargo, este confiado de sí mismo le dice a los guardaespaldas que no lo detengan, que dejen que los reporteros firmen todo, ya que según él, la presencia de los medios puede hacer resaltar el poder del cuerpo de su grupo Kim Jung, que no le tiene miedo a la sombra. Han Si-jin, mostrándole una laptop que tenía en mano, le dice a todos los reporteros que la verdad está allí y solo tenían que verla con sus propios ojos. Y así le muestra un video donde Chen Hua le dice a Liao Yun que se encargue de Chao Chen-min, ya que es un verdadero obstáculo en su camino. Al ver este video impactante, él mismo ordena rápidamente apagar la computadora, cosa que es normal que este mande a hacer, ya que en la computadora se encuentra una evidencia así de grande y claramente con ese video pueden culparlo por la muerte de Chao Chen-min. Los reporteros, quienes se dan cuenta de esto, proceden a hacer un gran alboroto haciendo diversas preguntas, y como la cosa estaba yendo en mar en peor, Chen no quería que el mundo vea ese video y le pregunta a su guardaespaldas que si acaso estaba criando un montón de incompetentes y que si aún quieren trabajar tienen 3 segundos para romper el celular y la cámara de esas personas. Pero como ni tú, ni yo, ni el prota queremos que eso pase, él mismo procede a llamar a sus guardaespaldas y señalando a los guardaespaldas que le estaban impidiendo el paso a los reporteros, le da la orden de que lo saquen de ese lugar, ya que no quiere que interfieran con la entrevista, cosa que aún siente amén esto terminan haciendo. Y ya sin los guardaespaldas deteniendo el paso de los reporteros, este indignado por lo que estaba pasando le pregunta a Liao Yun que cómo se atrevió a instalar una cámara oculta en su oficina, cuya cosa este responde que él solo quiere mantener una carta de triunfo para protección propia o personal, diciéndole que aparte fue engañado por el protagonista. A la escena termina llegando los policías junto a Li Tao, y como la policía sospecha de que esos dos están involucrados en el asesinato, terminan por llevárselo, y mientras el prota veía cómo se lo llevaban, termina soltando un suspiro de satisfacción, ya que finalmente había terminado.
En ese momento el sistema termina felicitando al protagonista por completar la tarea y para obtener la siguiente identidad el prota debe decir extraer identidad y al prota decirlo el sistema le dice que la extracción ha sido exitosa y la identidad identidad del protagonista es el rey de los asesinos, argumentándole así que además de ser el presidente de Kim Jong Internacional, secretamente tiene una identidad desconocida como el rey de los asesinos apodado Dios y las huellas del prota se han expandido por todo el mundo, esto para que su reputación sea contada por miles de personas, y aunque sean señores de la guerra, líderes de sustancias prohibidas y hasta policías, no importa quién sea, mientras lo golpee nadie se salva, o sea, si estás en la mira del protagonista, valiste madre ya. El sistema le sigue diciendo al prota que más tarde puede decidir retirarse y disfrutar su vida ordinaria, pero ahora su enemigo ha encontrado su rastro y su vida pacífica está por ser interrumpida, y las habilidades de dicha identidad son sigilo, disfraz, medicina deficiente, armas de fuego, competentes en puños y pies y 6 sentidos agudos, y la tarea de la identidad es resolver el problema que su identidad traerá y sobrevivir, y además el sistema le avisa al prota que esa tarea no tiene límite de tiempo y una vez que la identidad sea extraída será permanentemente válida y al completar la tarea se obtendrá una habilidad de identidad permanentemente. Más tarde Lee Tao le argumentaba al prota que la policía confirma que el video es real y por lo tanto el asesinato de Chen Hua y Liao Yun definitivamente no serán pasados por alto y una sentencia de por vida sería justo para ellos. Sin embargo, el prota está en desacuerdo con esto ya que lo quiere sin vida y sin excepciones le dice a Lee Tao que lo arregle. Él mismo sorprendido por esto termina captando dicha orden. Esto mientras pensaba que ante un enemigo mortal de los negocios el prota aprovecha la oportunidad para darle muerte al adversario y aunque el prota es joven no está perdiendo contra nadie. Después de retirarse, el prota que se encontraba viendo su pluma rápidamente agarra y lanza varias hojas al aire y mirando su pluma también decide lanzarla y con una precisión correcta logra atrapar las 3 hojas con la pluma. Y si se preguntan el por qué el prota hizo eso, pues solo está experimentando la habilidad del rey de los asesinos. Luego de un rato, se encontraba confundido ya que el prota le pidió luchar contra él. El prota le dice al mismo que lo ataque con todo lo que tiene. Cree entender la situación diciendo que ha escuchado más o menos de su juego de gente rica, por lo que sin más el mismo termina lanzándose al ataque, mientras que el prota solo lo mira fijamente. Sin embargo, el guardaespaldas solo termina tocando al prota en el hombro y echándose para atrás dice que sí que le dolió mucho, pero el prota al ver que su guardaespaldas no quería luchar contra él, decide salir para encontrar a alguien con quien entrenar. Varios minutos después el prota se encontraba frente a un centro de boxeo. El prota al entrar al lugar rápidamente observa a unos luchadores que estaban peleando y mirándolo fijamente dice que es muy fácil de derrotarlos. Sin embargo sus palabras son escuchadas por este tipo de acá, el cual dice ser el entrenador de esos chicos. Un poco molesto le dice al prota que él personalmente entrenó a esos estudiantes, que cómo puede atreverse a decir que es fácil de derrotarlo, preguntándole así que si acaso fue allí para burlarse. Cosa que el prota le responde que no, que entendió mal, ya que no está allí para burlarse, ya que lo dice en serio el hecho de que son fáciles de derrotar. Molesto le dice al prota que fue la última gota que derramó el vaso, preguntándole así que si acaso estaba harto de vivir, proponiéndole subir al ring y competir con él, algo que el prota termina por aceptar. Y estando en el ring, le pregunta al prota que cómo se atreve a entrar a su establecimiento con esos pequeños brazos y pies, argumentándole que si logra vencerlo ese día, va a cerrar ese lugar inmediatamente, pero el prota le dice al mismo que no es para tanto, ya que solo es un partido de calentamiento. Al lugar termina por aparecer Chao Chen, el cual se percata del protagonista, cosa que hace que se pregunte que por qué está en ese lugar. Ya cuando la pelea está por iniciar, alguien termina acercándose al pelón, para susurrarle algo, lo cual no nos lo dicen de inmediato. El prota ante esto le pregunta que qué pasa, cosa que él mismo le responde que nada, mientras pensaba en lo que ese sujeto le dijo, lo cual es que Chao Chen le envió a decir que si se deshace del prota le iban a dar 1 millón. Chao Chen mientras miraba desde lejos le pregunta a su subordinado que si ese chico será capaz, cuya cosa
Prestigiosa, este le responde que ese chico volvió del extranjero con mucho dinero, llamado el monstruo del rey Min, especializado en la competición del mercado negro, bajo las incontables almas injustas. Ya cuando da inicio la pelea, este rápidamente arremete contra el prota. Sin embargo, el prota esquiva cada uno de sus ataques fácilmente, algo que sorprende tanto al pelón como a estos dos. El prota, provocándolo un poco, le dice al mismo que si quiere saber cuán fuerte es mejor que utilice toda su fuerza, a lo que el mismo, sin pensarlo dos veces, termina por desatar su ira. Esto mientras pensaba que el prota no debió fanfarronear frente a él, gritándole así que si acaso estaba rogando por su muerte, y si es así le cumplirá su deseo. Las personas ante esto gritaban que el prota ya estaba perdido, ya que el verdadero monstruo explosivo de puro músculo despertó, mientras que este solo se reía del prota, diciendo que ese es el castigo por haberse robado a su mujer. Volviendo con la pelea, este se encontraba lanzando ataques sin cesar. Sin embargo, el prota con fáciles movimientos esquivaba cuyos ataques, y burlándose de él le pregunta que si podría ser más rápido o será que ese es su límite. El pelón ante esto le dice que es una rata y es bastante bueno esquivando, pero ¿por qué no se atreve a golpearlo? A lo que el prota, liberando una aura asesina y preparándose para atacar, le dice que eso hará. El pelón por su parte también decide contraatacar. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte que el brazo derecho del pelón no aguanta y termina por romperse, haciendo que el mismo grite del tremendo dolor que estaba sintiendo, cosa que hace que todos en el lugar terminen sorprendidos por tal impresionante fuerza que demostró el protagonista. Mientras que a este le parece increíble ya que tiene una fuerza inhumana. Esto, al ver lo que pasó, no se iba a quedar ahí esperando cómo sucedían las cosas y por lo tanto decide irse del lugar. Sin embargo, el mismo asustado termina deteniéndose al escuchar que el prota lo estaba saludando, y al prota acercarse, los guardaespaldas del mismo lo terminan deteniendo diciéndole que por favor mantenga su distancia, pero al prota le suda lo que dicen y termina por quitarlos del camino a su manera. Esto mientras le decía a Chao Chen que justo ahora le preguntó a alguien para que le mandara un mensaje a ese chico y escuchó cada una de las palabras que dijo, a lo que el mismo, temeroso por lo que el prota le podía hacer, le dice que es solo un malentendido, pero el prota no se cree eso y acercándosele al mismo le dice que esa es la primera y última vez que hace eso, advirtiéndole que en serio no quiere tener que lidiar con él, pero si trata de hacer sus sucios trucos otra vez, no le importaría quitarle la vida, y con su presencia dominante le decía al mismo que espera que recuerde lo que dijo y no haga nada estúpido otra vez, y marchándose le dice que es todo, mientras que la gente se preguntaban que quién era ese chico, ya que fácilmente derrotó a dos guardaespaldas de Chao Chen y se atrevió a tocarlo en la cara, pero lo que más se llamó la atención fue que el chico no se atrevió a hacer ni un solo gesto, y mientras este se encontraba escuchando todo, se sentía frustrado por no poder hacer nada. Pasando con el prota, él mismo se encontraba hablando con su novia preguntándole que si tenía tiempo para salir a comer juntos, pero la misma solo le dice que si sigue faltando a clases de esa manera será expulsado tarde o temprano. Sin embargo, el prota le dice que habló con el director de la escuela y ha donado 3 millones para la siguiente semana para el fondo educativo, diciendo que le pueden dar vía libre para sus exámenes finales. Sin embargo, mientras el prota se encontraba hablando por teléfono, él mismo estaba siendo observado por estas dos personas, las cuales parecen ser asesinos. La hermosa chica, mientras sentía la hermosa brisa en su rostro, le dice a su compañero que es difícil de creer que el rey de los asesinos sea tan joven, pero su compañero le dice que eso no es importante ya que el prota está a punto de convertirse en un cadáver. Sin embargo, al momento que estos tenían al prota en la mira, él mismo termina girándose para mirarlo fijamente, y la chica ante esto termina sorprendida. Su compañero, al ver su reacción, le pregunta que qué sucedió, a lo que la misma le responde que al parecer el prota la encontró. El chico, mientras sostenía su alma, comentaba que cómo puede ser descubierto si están a esa distancia, pero grande fue su sorpresa al ver que el protagonista ya no estaba en el mismo lugar. El prota, quien se hacía escondido, se preguntaba que si acaso podría ser que Chao Chen lo envió, ya que podía sentir una aura asesina, pero llega a la conclusión de que no, ya que él mismo no puede ser tan rápido, y con una cálida sonrisa dice que parece ser que los antiguos enemigos de Dios han llegado a la puerta. En la casa del protagonista podemos ver cómo ahora varios guardaespaldas se encontraban custodiando la casa del prota.
Su guardaespaldas le informa al mismo que 30 personas fueron añadidas al personal de seguridad y las armas infrarrojas también han sido instaladas alrededor de la villa para que cualquier persona que se acerque pueda ser detectado inmediatamente. El prota ante esto dice que le parece bien y como fue un trabajo difícil tenía que irse a casa a descansar. En un cambio de escena, podemos ver cómo la villa del protagonista estaba siendo observada por los asesinos. El chico le dice a su compañera que la seguridad del prota ha sido incrementada, así que parece ser que le llegó el mensaje. A lo que la hermosa chica le responde que no puede creer que hayan usado un método tan débil para protegerse y se pregunta que por qué decidieron retirarse, que si acaso Dios realmente no es tan bueno. Pasando con el prota, él mismo mientras se encontraba leyendo una revista pensaba que con ese método deben ser capaces de paralizarlos y luego mostrar deliberadamente una estructura y traerlo para que ataquen y luego atraparlos en una red. Pero la pregunta es, ¿qué hora se debe elegir para sacar a la serpiente del agujero? No obstante, al prota le termina por llegar una llamada de un número desconocido. Él mismo al contestar la llamada, rápidamente la persona de la llamada le termina preguntando que qué estaba haciendo. El prota al escuchar la voz piensa que la voz es del agente previo de Dios, llamado Tony, preguntándose así que por qué se contacta repentinamente con él, que si acaso Dios no estaba retirado. El prota le pregunta a Tony que cómo se atreve a llamarlo directamente al teléfono, que si acaso no sabe que no puede encontrarse ni hablar directamente en ese negocio, preguntándole que si acaso ha olvidado las reglas del negocio. Tony, quien al parecer se encontraba disfrutando de la hermosa vista del mar, le dice al prota que no lo malentienda o bueno, no lo malinterprete, ya que no tiene intención de desobedecer su orden, pero tiene una gran orden que será pan comido para él. Y como al prota al parecer le interesa eso, le pide que hable sobre ello. Él mismo le dice que el objetivo está en la ciudad de Ya, que no debería de estar muy lejos del prota, diciéndole así que esa vez el comprador es generoso, ya que le ofreció 3,5 millones por una sola orden. El prota, sorprendido por cuya cantidad, le pregunta que cuál es el estatus social del objetivo para que su valor sea tan alto, cosa que él mismo le responde que es el presidente de una sociedad cotizada, diciéndole que es pan comido para él y le enviará la información del objetivo a su correo. Luego de colgar la llamada, el protagonista ante esto no pudo sacarse la pregunta de la cabeza de que cuál es el estatus social del objetivo para que su valor sea tan alto. Sin embargo, al abrirle el correo se llevó una gran sorpresa de que el objetivo es él mismo, y al ver esto no pudo evitar derramar su bebida, volviendo a la hermosa playa. Tony, quien se encontraba disfrutando de la misma, recibe una llamada del prota. Él mismo al tomar la llamada le pregunta al prota que si está interesado, a lo que el prota con una voz amenazante le responde que cómo se llama el empleador. Este sorprendido le dice al prota que la información del empleador no puede dársela. Sin embargo, el prota lo manda a cerrar la boca y le dice que si quiere algo definitivamente lo conseguirá, o él es lo suficientemente ingenuo como para pensar que no puede lidiar con eso, cosa que hace que esté sude frío. Esto mientras le decía al prota que solo estaba bromeando, que por supuesto puede conseguir lo que le pida fácilmente, diciendo que al diablo con el resto de las reglas. Tony le dice al prota que el empleador es nativo de Gia y su nombre es Chao Chen, un joven maestro de un grupo de compañías, a lo que el prota, luego de escuchar esto, con una sonrisa en su rostro decía que se nota que Chao Chen quiere morir. Sin embargo, su conversación es interrumpida por alguien que abre la puerta, cuyo alguien era su hermosa novia, la cual vestía con un hermoso vestido blanco con azul. La misma le pregunta al prota que qué estaba haciendo, ya que ni siquiera le contesta el teléfono. El prota, confundido con la chica porque se encuentra en su casa, le pregunta a la misma que por qué está allí, cuya cosa la misma le responde, bueno, le pregunta que cómo que por qué está allí, que quién dijo que deberían almorzar juntos para devolver el favor, cosa que el prota mientras miraba le decía que lo olvidó. La misma, tomándolo por el brazo, le dice que si acaso sabe lo difícil que fue encontrar ese restaurante y si se lo pierden tenían que buscar la manera de cómo recompensarlo, y estando fuera, el prota le dice a su guardaespaldas que lleve con él algunos guardaespaldas y lo sigan, mientras que la chica se preguntaba el por qué hay tantas personas alrededor de la casa. Y ya dicho esto, tanto el prota como los demás terminan por marcharse. El asesino, quien lo veía desde lejos, le preguntaba a su compañera que si acaso deberían seguirlo, cosa que la misma le responde que no hay necesidad, ya que ese día no es el día de hacer un movimiento, ya que a juzgar por su reacción durante el día, definitivamente el prota ya sabe de ellos. Al caer la noche, la chica un poco triste bajaba del auto, ya que en el hotel que ella y el prota iban a cenar, no le permitieron el paso pues habían llegado media hora tarde.
diciéndole hacia el prota que si quiere hacer otra reservación será para el mes siguiente. Sin embargo, el prota no le estaba prestando atención ya que estaba hablando por su teléfono. La misma al ver esto le pregunta al prota que qué está haciendo, cosa que él mismo le responde, bueno, le dice que solo estaba adquiriendo el hotel para que puedan ir a comer mañana, cosa que sorprende a la misma. Y al entrar a su hogar, la chica le dice al prota que se siente como en casa, ya que le iba a cocinar un paquete de fideos para comer. El prota, como ve todo oscuro, le pregunta a la misma que si está sola en casa, cuya cosa la misma le responde que su hermano está fuera de la ciudad y sus padres salieron a una reunión, diciéndole así que la luz está detrás del sofá, que si puede encenderla para ella. Sin embargo, el protagonista se pone de locochón y procede a besarla, y claramente quería ser el ricolino. La chica ante esto, toda sonrojada, le pide que no lo haga, pero sabemos que ella sí quiere hacerlo. Y luego de que el prota le baje el zipper y la tire al sofá, la misma le argumenta que no está lista para eso. Pero el prota, más caliente que el fuego del infierno, le dice que no se ponga nerviosa ya que va a ser genial con ella. Sin embargo, cuando estos estaban listos para la acción, alguien termina por encender la luz, cuyo alguien eran los padres de la chica, los cuales se preguntaban que qué estaban haciendo. La chica, bien apenada, le pregunta a sus padres que si acaso no fueron a una reunión, pero el mismo, bastante molesto, le responde que la reunión fue cancelada temporalmente y estaba agradecido de que fuera cancelada, o de otra manera su casa sería utilizada como una casa de lujuria juvenil sin que se diera cuenta. La chica le dice a su padre que no es lo que piensa. Sin embargo, el prota pone las cosas aún más peor, ya que mientras se subía la bragueta del pantalón, le dice al padre de la chica que se tropezaron mientras buscaban el interruptor, y mirando el interruptor dice: "Oh, así que ahí es donde está el interruptor, lo tomaré en cuenta para la próxima vez". Sin embargo, el padre de la chica le pregunta que si acaso la bragueta del pantalón se abrió accidentalmente, que si acaso piensa que es estúpido, cosa que el prota le responde que la calidad de los pantalones no es muy buena, y marchándose le dice a los mismos que tiene cosas que hacer. Al salir, los guardaespaldas del mismo se percatan del prota, cosa que hace que este le pregunte el por qué terminó tan rápido, pero el prota simplemente les dice que vuelvan y lo dejen solo, y montándose al auto nos dice que se ha librado de Tiao y del resto, y aparte esos asesinos no aparecieron, diciendo que parece ser que no puede desaparecer su enojo ese día, pero no importa, ya que tiene un gran saco de boxeo. Luego de un rato termina por llegar a una residencia y le pregunta a los guardaespaldas que se encontraban allí, que si es allí donde vive Chao Chen. Este, tomando al prota del hombro, le dice que no es de su incumbencia y tenía que largarse de allí. Sin embargo, con un solo puñetazo el prota lo termina haciendo papilla. El otro que quedaba termina por sacar su arma y apuntándole al prota le pregunta que si acaso estaba buscando la muerte. Sin embargo, el prota al agarrar su arma, este se percata de que no puede disparar, cosa que lo lleva a preguntarse que qué estaba pasando, cosa que el prota le responde que el cañón del arma está desalineado, que por qué sigue disparando, por lo que sin más el prota manda a dormir a este también. No obstante, Chao Chen, quien se encontraba disfrutando la vida alegre, se pregunta que por qué había tanto ruido afuera, y saliendo le grita a sus hombres que si siguen haciendo tanto ruido lo iba a matar a ambos. Sin embargo, se da con la grata sorpresa de que el que estaba en su puerta era el prota. Él mismo, bien nervioso, le pregunta al prota que qué se le ofrece, pero el prota, dirigiéndose hacia las chicas, le dice que salgan del lugar, ya que eso no tenía nada que ver con ellas, y luego de que las chicas se fueran, el prota procede a sentarse. Sin embargo, en ese momento terminaron llegando algunos matones, a lo que el prota sonriente le dice que le parece increíble, ya que al parecer emboscó al personal por accidente o bueno, por adelantado. No obstante, este enojado le dice al prota que lo hizo quedar mal en público, que si acaso creyó que se iba a quedar de brazos cruzados después de eso, diciéndole que acaba de contratar más personas por la tarde, sin embargo acaba de tirarse a la red por la noche. A lo que el prota le responde que todavía está contento de que haya hecho eso, ya que no tiene sentido intimidar a un pollo asustado, pero el mismo, ya cansado de las palabrerías del prota, le termina ordenando a sus hombres que le den una paliza para que no vuelva a reírse. Sin embargo, como el prota es un hombre hecho y derecho y que no le tiene miedo al peligro, termina por llevárselo uno a uno, 1, 2, 3, 4 y hasta 5 hombres derrotó en un abrir y cerrar de ojos, y mientras acababa con el último mirando a Chao Chen, le pregunta que qué fue lo que había dicho antes, y caminando hacia el chico le pregunta que si ya no tiene más cartas que jugar, cuya cosa hace que este le grita al mismo que si tiene corazón le tenía que quitar la vida, o de lo contrario no habrá acabado con él, e incluso si es bueno en eso, ¿puede él acaso proteger a su novia a las 24 horas del día? Diciéndole que podría habérsela llevado con una simple llamada telefónica,
y cientos de hermanos bajo su mando se habrían turnado. Palabras que hacen que el prota le dé un tremendo golpe a Chan Chen, o bueno a Chao Chen, cosa que hace que él mismo le pregunte al prota que cómo se atreve a golpearlo. Sin embargo, el prota con una mirada amenazante le advierte al mismo que si se atreve a tocar a su novia, hará que la muerte sea una opción para él, ya que tiene más de 100 maneras de hacer que su vida sea un infierno. Pero él mismo riéndose le pregunta que si acaso no es simplemente el presidente de una compañía, que qué puede hacer él, que si acaso cree que es Dios. Pero el prota con un semblante de satisfacción le dice que el mayor error que pudo haber cometido en su vida fue haber pagado 3,5 millones por su cabeza. Chao Chen ante tal respuesta le pregunta que cómo lo sabe, ya que consiguió al mejor intermediario y solo él y Dios lo sabe, que por qué él, ya que no hay manera de que pueda saberlo. Sin embargo, el prota acercándose al oído le susurra que es por el simple hecho de que él es Dios. Sin embargo, en ese momento el prota termina por percatarse de algo y jalando al chico rápidamente podemos ver cómo varias balas le pasan por al lado. O sea, literalmente es una balacera. El prota mientras tomaba cobertura le dice al mismo que era muy despiadado ya que todavía tenía un as bajo la manga, pero el mismo le responde que si acaso haría arreglos para que alguien le disparara a él mismo. El prota se da cuenta que no fue el chico quien planeó eso, más bien es el asesino que lo estuvo persiguiendo durante el día, pero como el prota tenía la cabeza asomada por poco y le da una bala, pero gracias a eso pudo ver dónde se encontraba el francotirador. Él mismo al ver que no hacían inicios de movimiento, se pregunta que si acaso el prota tiene pensado ir a enfrentarlo. Sin embargo, mientras giraba su rifle hacia la entrada, decía que esa es la salida y en el momento en el que el prota salga puede hacer que su cabeza explote. Pero por más que espera el prota, el mismo no sale, cosa que hace que este se pregunte que si acaso el prota desapareció. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos cuando recibe un gran impacto, cuyo impacto al parecer es de unos palillos chinos. Y el responsable de esto fue el prota, quien presentándose le dice que le enseñará el correcto uso de los palillos. Mientras le quita el seguro a una granada de humo, piensa que es como se esperaba de Dios, ya que incluso puede lanzar palillos como si fueran balas y atinar a su enemigo en un intervalo de 250 metros. Y ya que no puede abatir al prota, huirá con la granada de humo. Y mientras huía dice que el oponente es demasiado fuerte y no puede pelearlo o tan siquiera acercarse a él. Pero la duda que tiene es que como el prota pudo herirlo con unos simples palillos, y cuando el mismo piensa que ya se deshizo del prota, es impactado por una patada del mismo quien le deseaba las buenas noches. El mismo ante esto saca su pistola, sin embargo con lo que no se esperaba era que el prota iba a desaparecer nuevamente, y en el medio de la confusión el prota termina apareciendo por los aires, logrando así impactar una tremenda patada en su rostro, causando que el mismo tenga un derrame. Y alzándolo, el prota le pregunta que quién lo envió, cuya cosa dice que es como era de esperarse del predecesor del rey de los asesinos, que si acaso él es diferente. Pero el prota mientras lo miraba fríamente le pregunta que como que una generación previa, que si acaso dice que él es el rey de la generación actual de asesinos, y sujetándolo al borde del edificio le dice que no esté interesado en cosas sin sentido y tiene 10 segundos para decirle lo que quiera, o de lo contrario no tendrá oportunidad de abrir la boca otra vez. Sin embargo, él mismo estaba distrayendo al protagonista para así sorprenderlo con un ataque inesperado. Pero con lo que no contaba era que antes de impactar el prota lo iba a terminar soltando, y mientras el prota mira cómo cae, argumenta que lo encontrará por cuenta propia. Sin embargo, así es como estaremos dejando este video. Si te gustó, crack, deja tu like, y sin más que decir, chao bro.